masiva manifestación. Eso es lo que se vio el día de hoy en la capital, Santiago, donde miles de personas marcharon a favor de Palestina y en contra de Israel, pidiéndole e incluso exigiendo que el gobierno de Boric rompa relaciones diplomáticas con Israel y que Chile implemente un bloqueo económico en contra de ese país. Todo eso en el contexto del conflicto que se está dando entre Israel y Palestina. Y esto no es solo que se hagan manifestaciones sin ningún respaldo político, porque en dicha manifestación participó la embajadora de Palestina, como también numerosas figuras del Frente Amplio y el PC, el Partido Comunista, como figuras, por ejemplo, como Gonzalo Vinter o la diputada May Torsini, ambos del Frente Amplio. Entonces podemos observar que esto es algo que viene de la misma coalición del gobierno. Y tomando en cuenta la movida de Boric de atacar a Israel desde Estados Unidos en su reunión con Biden, y también la subordinación a China, no sería raro que tal vez esto se cumpla y terminemos cortando relaciones con Israel o implementando un bloqueo como se pide por esta manifestación. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, el día de hoy se dio una manifestación bastante importante con miles de personas participando, apoyando a Palestina en medio del conflicto que se inició entre ese país e Israel. Ahora hay que recordar que esto partió por Hamas, que tiene un control desde la franja de Gaza desde hace varias décadas, que son un grupo terrorista, islamista, chiita, que está apoyado por Irán, y que partieron este ataque que llevó a que se diera toda esta situación, atacando a civiles, masacrándolos y secuestrando a numerosas personas que ahora tienen como rehenes, donde hay bebés, niños, también adultos y personas mayores, y a varios los han asesinado, ¿no? Ese dio el contexto. Y como respuesta, en medio de todo el conflicto palestino-israelí que ya lleva décadas y en medio de una zona que ha sido conflictiva desde hace siglos, como es la tierra donde está Israel y Palestina, porque no digamos que en alguna época esa zona ha sido muy pacífica, desde todos los siglos ha sido bastante conflictivo, hasta en la época de los romanos, cuando comenzó el éxodo judío de la zona. Pero en medio de todo eso, esto se ha dado ahí la respuesta de Israel ante esos ataques de Hamas, donde empezaron a hacer bombardeos, hicieron una advertencia y ahora han muerto miles de personas en Palestina, ya se acercan sobre 10.000, como consecuencia de los bombardeos y ataques de Israel en respuesta a los ataques de Hamas. Todo ese es el contexto, ¿no? Y se da esta manifestación. Y dentro de las exigencias de los que estaban ahí, que insisto, se puede observar en las imágenes que hay varias figuras del Frente Amplio y del PC. Las del Frente Amplio está May Torsini, como también Gonzalo Vinter, que ahora aparecen para este tipo de cosas, aunque han guardado bastante silencio en medio de los escándalos de corrupción de su coalición. Y lo que se pide ahí por parte de los que están presentes, y en particular por el organizador, que es el vocero de la Coordinadora Palestina, es que Chile tiene un deber, y cito, que no puede ser cómplice de un genocidio y por lo tanto debe romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con el Estado de Israel. Pero además debe sumarse a las acciones para perseguir penalmente en la Corte Internacional a Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, y a otros criminales de guerra de Israel. Esa es la petición, lo que fue repetido por aquellos que se estaban manifestando y miles de personas cantaban lo mismo, que hay que romper relaciones con Israel y hacer un bloqueo. Ahí lo ven. Ahora, esto no es que se vaya a ignorar necesariamente, porque viene la misma coalición de gobierno, ¿no? De figuras que son de ahí, de diputados que estaban presentes ahí. Y hay que tomar en cuenta que no se ve imposible que se dé este quiebre y bloqueo que tendría consecuencias que las vamos a explicar, porque Boric ha sido muy crítico con Israel desde el comienzo de su gobierno. Lo han acusado incluso de antisemitismo en su momento, porque ha tenido muchos escándalos con Israel. También cuando fue en su reunión con Estados Unidos, que fue hace un par de días, y ahora está de viaje en Estados Unidos, habló con Biden y criticó nuevamente a Israel y aprovechó también de pedir que Estados Unidos, como exigencia, tenía que quitarle sanciones a Venezuela y Cuba. Entonces ha tomado una posición bastante crítica con Israel que se da hace algún tiempo, ¿no? Y por lo tanto, eso ha llevado a que incluso grupos como Hamas, que es el grupo terrorista islámico, lo felicitaran, ¿no? Porque claramente es el camino a seguir. Que grupos terroristas islámicos te feliciten. Claramente un ejemplo, ¿no? Pero ese es el camino que se ha tomado, ¿no? Por eso doy el ejemplo de lo de Hamas, que eso ocurrió porque
llega a tal punto el apoyo que se ha dado ahí que se recibió las felicitaciones. Ahora no es el único, Bolivia también se llevó esas felicitaciones por romper relaciones económicas y también diplomáticas con Israel, y Colombia por hacer llamados de embajadores como lo hizo Chile y estas críticas, ¿no? Pero se da en ese contexto en que están constantemente en pelea también con el embajador local de Israel en Chile por los mensajes que ha hecho la embajada, que recientemente dijo que iban a transmitir para que vean el por qué Israel reacciona como lo hace, las imágenes de las masacres que ha hecho Hamas contra israelitas y en este conflicto, y por lo cual están respondiendo con tanta dureza. Y tenemos a figuras como Orsini diciendo miserables, cómo no les da vergüenza, ¿no? Siendo que en este conflicto está habiendo actitudes bastante duras de lado y lado, y es mucho más complejo que decir estos son los buenos y estos son los malos. Es un conflicto de hace décadas, y si vamos hacia los orígenes reales de hace siglos, ¿no? Pero eso es lo que se da. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden dar de esto si se cumple esto que se pide, un bloqueo económico, militar y comercial? Bueno, son varias. Chile tiene relaciones importantes a nivel económico con Israel, empresarial, lo que va a afectar sustancialmente la economía. Se suma a eso también que un bloqueo a nivel diplomático tal vez sería lo menos fuerte que nos afecte, pero igual tendría consecuencias porque Israel es muy cercano a los Estados Unidos y a varios países europeos, que también la relación se empeoraría ahí y por lo tanto Chile pasaría a estar más subordinado a una China, esa consecuencia. Y a nivel militar, el ejército chileno, al igual que industrias asociadas al elemento armamentístico, tienen relación también directa con Israel, igual elementos de investigación. Así que ese bloqueo por completo tendría un efecto en Israel, pero también tendría un efecto importante al interior del país. Y es bien curioso que estén más preocupados estos políticos de lo que ocurre al otro lado del mundo, en una guerra que es una tragedia, pero que no tiene nada que ver con nosotros, a de ver los problemas locales como son la criminalidad, la inmigración, la falta de empleo o la decadencia económica. Parece que las prioridades están por otro lado, ¿no? Ahora se entiende un poco que haya gente tan preocupada de eso porque Chile tiene la comunidad palestina más grande del mundo fuera de la misma Palestina, entonces está esa influencia. Pero insisto, esto es un problema ajeno y no tenemos por qué estar interviniendo, como ocurre con tantos otros conflictos. Ahora Boric tiene el gusto de querer meterse en todos los países del mundo, menos en su propio país, para ver los problemas que hay, ¿no? Bien curioso eso. Pero hay que preocuparse de los problemas locales. Casi siento que también tantos políticos se suman para distraer de los casos de fundación y de corrupción, que si se fijan ya nadie los está hablando. Y personas que estaban tan calladas como Mike Torsini, que tuvo las denuncias de abuso de poder con el tema de Valdivia, el futbolista, que aparentemente estaban de pareja, y después ella llamó a un general para que lo dejara libre porque él se resistió a un control de carabineros y por eso lo detuvieron y después castigaron al carabinero que había hecho esa detención. Una cosa insólita, y recordemos que ella también bien callada por los casos de corrupción en su coalición política. Casi parece que estuvieran simplemente utilizando esta situación para distraer, para hablar de otra cosa, para enfocarse en otro tema. Como están haciéndolo tan mal a nivel local en todas las áreas, hablemos de problemas internacionales, ¿no? Esto va a tener consecuencias, ¿no? Ahora veamos qué pasa, porque insisto, puede que se dé este bloqueo, porque incluso en los sectores de derecha hay un apoyo importante a Palestina. Tienes el caso de Moreira, que trató a Kast de nazi, por su cuestionamiento con respecto a tomar la posición pro-palestina, ya que él es más cercano a Israel. Y acá le podemos hacer muchas críticas, y yo los he criticado bastante en este canal con justa razón por sus posiciones corporativistas, conservadoras y a favor de este nuevo proceso constituyente ilegítimo con malas propuestas internas, pero de todas maneras es legítima que tenga la posición diplomática de mantener una neutralidad o de tener la posición pro-Israel, ¿no? Pero ahí se da esa diferencia. Ahora vamos a ver qué pasa. No me sorprendería que con el mal manejo internacional de Boric, eventualmente le hagan caso a estos manifestantes y hagamos un bloqueo económico, eso mismo que a él le gustaba tanto criticar, y a tanto de ese sector que se le estaría haciendo a Cuba, según ellos, y a Venezuela, estaríamos haciéndoselo a Israel. Vamos a ver cómo es el desarrollo de esa situación. Pero de todas maneras ahí está, manifestaciones pro-Palestina y en contra de Israel, y que se pide un bloqueo total político, económico y militar. Pero más allá de todo eso, ¿están de acuerdo con esas peticiones? ¿Creen que deberían hacerse ese bloqueo o perjudicaría mucho a la población chilena? ¿Les parece legítimo lo que se pide o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Paola Chile, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa
comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.